Somos Cristo, tu única esperanza. A continuación, te dejamos con la palabra. Bien, quiero compartir algunos minutos, solo deme algunos minutos de su valioso tiempo para compartir esta palabra, este consejo de la palabra del Señor. Quiero que podamos leer en el libro de Marcos, capítulo 4, versos 33 y 34. Marcos, capítulo 4, verso 33. Quiero leer en esta versión que es la versión TLA o traducción lenguaje actual. Marcos, capítulo 4, verso 33 en la traducción lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, le explicaba todo con claridad. Mire, quiero expresar la última parte. Dice, pero cuando estaba a sola con sus discípulos, le explicaba todo con claridad. ¿Por qué no tenemos unos segundos de oración? ¿Qué le parece? Oramos. Señor, gracias te damos por este día jueves. Señor, queremos recibir de tu palabra. Señor, queremos recibir de todo lo que tú tienes para nosotros. Aquieta nuestra mente, aquieta nuestro corazón para recibir, Señor, de todo lo bueno que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas, Señor, a través de esta palabra, a cada hermano, hermana, familia que está a través, Señor, de Facebook y también, Señor, a los que están a través de la radio. Dios, sabemos que la radio causa un impacto que no logramos, Señor, imaginar. Sabemos que la radio causa un impacto, Señor, de bendición grande, Señor, a cada lugar, cada rincón de la provincia del Biobío donde está llegando la señal 104.1 FM. También bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, he querido leer este versículo y en esta traducción lenguaje actual porque es una traducción que de alguna forma podemos entender un poco más, ya que es un poco más con palabras contemporáneas, ¿cierto? O actualizadas, mejor dicho. Y usted y yo bien sabemos que Jesús siempre enseñó con parábolas, siempre sus enseñanzas fueron ejemplificadas con parábolas, sobre todo cuando habló del reino del reino de Dios. Cuando quiso enseñar ciertas cosas, siempre acompañó con ejemplos que eran parábolas, graficó de esa manera muchas de las enseñanzas del reino, de su reino, y además porque eran cosas o ejemplos de esas parábolas que él daba, que estaban muy relacionadas con el contexto, muy relacionadas con lo que la gente conocía. Quizás para nosotros hoy leer una parábola puede ser tal vez quizás un poco extraña y ya hasta tal vez tratamos de descifrar ciertos códigos, qué sé yo, medios apocalípticos, pero las parábolas estaban ahí y Dios la usaba, lo que quizás hoy día los predicadores podemos llamar como una ilustración. La parábola era como una ilustración que Jesús tomaba, un ejemplo, y siempre les vuelvo a reiterar, era un ejemplo que estaba relacionado con algo actual, que estaba relacionado con algo que la gente conocía, que la gente vivía ahí diariamente. Voy a hacer una pausa. Me dice que no se escucha por la radio. No sé si ahí hay un problema en el boot ahí. Seguramente voy a hacer una pausa para poder, que los hermanos están diciendo no se escucha por la radio. Ahora sí. Ya está. Ahora sí ya debería de estar por la radio. Así que vamos todos otra vez, vamos a cantar otra vez. No. Así que
Bueno, ahora sí creo que se está escuchando por la radio. Algo siempre pasa con el boot, así que vamos a tener que llamar al soporte técnico que nos provee eso. Algo está pasando, siempre se corta. Y les decía, ahora sí, los hermanos que están a través del 104.1 FM, ahora sí les saludamos, les bendecimos. Ahora sí, dicen, ahora sí. Bien, continúo, ¿verdad? Y Jesús siempre enseñó a través de parábolas, les vuelvo a reiterar para los hermanos que están en la radio que puedan escuchar, siempre enseñó con parábolas Jesús, y esas parábolas siempre ejemplificaban cosas cotidianas, ¿verdad? Del contexto del momento, de la cultura, de la época, y Jesús usó estas enseñanzas. Por eso que dice acá el texto, dice que Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender, de acuerdo con lo que la gente podía entender, porque vuelvo a reiterar, eran ejemplos del momento, eran ejemplos culturales que la gente lograba entender a través, valga la redundancia, de esos ejemplos. Pero dice, hablaba solamente por medio de comparación y ejemplos, pero cuando estaba sola con sus discípulos, le explicaba todo con claridad. Y aquí donde yo quiero centrar un poco este tiempo, estos minutos que tengo para compartir esta palabra. Dice, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, le explicaba todo con claridad. O sea, ¿qué quiere decir? De que había cierto grupo de personas que no entendían lo que Jesús enseñaba. No lograban entender, no lograban captar con gran magnitud lo que Jesús enseñaba. Había una multitud, ¿verdad?, que seguía a Jesús, que cada vez que Jesús enseñaba, ellos estaban ahí, ¿verdad?, sentados, estaban en el campo, sentados, escuchando lo que Jesús enseñaba, pero la mayoría no lograba quizás dimensionar en su totalidad todo lo que Jesús quería revelar, o todo lo que Jesús quería enseñar, todo lo que Jesús quería decir. Pero había un grupo de personas que eran sus discípulos que le explicaba todo con claridad. Dice, pero cuando estaba a solas, o sea, en otro tiempo, no en el momento cuando estaban todos, sino que en otro momento, en otro tiempo, en un tiempo de intimidad, en un tiempo de estar a solas con Jesús, ahí Jesús le explicaba todo con claridad. Déjeme decirle algo en esta tarde y quiero que usted reciba esta palabra. Lo que no entendemos en la intimidad con Dios se nos revela. Les vuelvo a reiterar, lo que usted y yo hoy no entendemos, hay cosas que no entendemos, pero en la intimidad con Dios se nos revela. Cuando estamos a solas con Dios, se nos revela. Por eso que hay cosas que muchas veces no logramos captar, hay cosas que no logramos entender, hay palabras que incluso a veces se nos predica y quedamos como marcando ocupados, ¿cierto? A ver, ¿cómo esto del reino de Dios? ¿Cómo esto de que Dios tiene algo mayor para mí? ¿Cómo esto? Y quedamos como medio marcando ocupados. ¿Por qué? Porque hay una segunda etapa, o hay un segundo grupo, o otro grupo de personas, de hombres, de mujeres, que no solo escuchan lo que Dios les dice, sino que reciben revelación a través de eso. Y esa revelación viene cuando hay una búsqueda del Señor, cuando se está a solas con Dios. Ahí entonces se nos revelan cosas mayores. Ahí entonces se nos revela lo que no logramos entender. Lo que muchas veces nos cuesta captar, las cosas que están ocultas, se nos van revelando en ese tiempo.
Se nos van revelando en ese tiempo de estar a solas con Dios, de meternos con Dios, de buscar a Dios. Es en ese tiempo donde se nos van revelando cosas, donde incluso se nos van revelando cosas en nuestras vidas necesarias, las cuales debemos de transformar, las cuales debemos de cambiar, o cómo se nos va revelando también una nueva forma de ver el Evangelio, la forma que Dios quiere que veamos, o se nos va revelando también la identidad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos conociendo más de Él. La identidad como Padre de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos conociendo más de Él. Usted y yo no conocemos, no logramos conocer una persona sin tener tiempos a solas, sin hablar con esa persona, sin escuchar a esa persona. ¿Verdad? ¿Cómo usted logra conocer a alguien con el tiempo? Cuando pasa tiempo, valga la redundancia, con ese alguien. No, por arte de magia, usted que conoce a alguien por primera vez, por arte de magia no sabe todo de la persona. No conoce su corazón, no conoce sus palabras, no conoce su manera de pensar, no conoce quizás lo que cree, cuál es su filosofía de vida, no conoce quizás a primera, no sé cómo el dicho, por primera vez, a buena y a primera, ¿eh? No conoce a buena y a primera vez. A una persona, ¿cómo usted comienza a conocer a esa persona? ¿Cómo piensa? ¿En qué es lo que cree? ¿Cómo es su corazón? Cuando usted comienza a pasar tiempo con esa persona. Cuando usted le invita a la casa, ¿cierto? A tomar once. ¿Ah? Los que son padres, ¿cierto? Y que somos padres de una niña, de una mujer. ¿Cierto? A mí me quedan muchos años todavía para experimentar eso, unos 30 o 35 años quizás, para experimentar cuando llegue el primer novio a la casa, ¿cierto? Hartos años me quedan a mí, 35, 40, quizás 45 por ahí. Pero cuando llega tal vez el primer novio, ¿cómo los papás van a conocer a ese novio? ¿Ah? ¿Verdad? Le van a decir a su hija, mi amor, invite a su pololo, invítelo a la casa, para conocerle, para saber, porque seguramente la niña va a hablar, ¿verdad? Del pololo, va a andar en la nube, ¿cierto? Va a estar todo el día whatsappeándole, ¿cierto? Y usted va a decir, a ver, conozcamos al susodicho, ¿ah? Conozcámosle, invítalo a la casa. ¿Por qué? Porque la forma de tener tiempo con esa persona te va a llevar a conocerle. Te va a llevar a descubrir su corazón. Te va a llevar a saber más de Él. Y sabe que con Dios también ocurre. Cuando usted y yo buscamos de Él, cuando usted y yo queremos estar a solas con Él, lo que no entendemos, en esa intimidad, Dios nos revela lo que no entendemos. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que usted y yo no conocemos, hay cosas que usted y yo no entendemos, hay cosas que usted y yo quizás no captamos. Y una de las buenas formas y manera de poder entender, conocer cosas, recibir de la identidad, de la revelación que Dios quiere, que de la manera que Dios se quiere revelar en nuestras vidas, es que podamos pasar tiempo con Él, es que podamos tener tiempos a solas con Él, es que nuestra vida medite en Él, es que comencemos a buscarle a Él. Por eso vuelvo a reiterar, Jesús, me gusta mucho este verso porque Jesús enseñaba con parábolas, enseñaba con cosas que la gente lograba entender. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos le explicaba.
le explicaba todo con claridad. O sea, en la intimidad, ahí les decía, muchachos, mira, el reino de Dios, esto es lo que yo quise decir. Esto es lo que yo quise decir. Entonces, si usted quiere conocer, mi hermano, mi hermana, más del Señor, debemos entonces de acercarnos más a Él. Debemos de buscarle más a Él. Hay interrogantes en nuestras vidas. Hay preguntas en nuestras vidas. Hay cosas que necesitamos saber que solamente las vamos a encontrar en el tiempo de estar más cerca de Él, de buscar más de Él. Es en Dios donde encontramos respuestas a nuestras dudas, a lo que no entendemos. Es en Dios. Es en Dios donde encontramos esas respuestas a las dudas. A lo que no entendemos. Es en Dios donde encontramos respuesta. Es en Dios, no es en Google, no es en la enciclopedia, es en Dios donde encontramos respuestas a las dudas que tenemos, a las interrogantes que están en nuestra mente, a las cosas que no logramos entender muy bien, a las situaciones a veces que se viven y que no sabemos por qué la estamos viviendo. Pero es ahí, en la intimidad donde Dios, es cuando nos acercamos a Él, cuando comenzamos a buscarle, es donde ahí Dios comienza a revelarse a nuestras vidas, es donde Dios ahí comienza a traer revelación a nuestro corazón, donde comenzamos a conocer aún más el corazón de Dios, comenzamos a conocer aún más de Él, lo que Él quiere para nuestras vidas, el propósito, su plan. Se revela como un Dios de paz en medio de un mundo que está viviendo incertidumbre. Dios se revela ahí como un Dios de paz. Dios nos explica, nos dice ahí. Se revela como un Dios que trae paz. Paz a nuestro corazón. Es ahí donde se revela como el Dios en el cual podemos depositar nuestra esperanza. Se revela ahí como el Dios el cual es nuestro protector, es nuestro ayudador. Porque ahí Él nos explica cuando estamos a solas con Él. Es donde nos explica. Por eso yo quiero, mi hermano, mi hermana, que vayamos como iglesia a otra etapa. Y no digo vayan, digo vayamos como iglesia a otra etapa. A una etapa donde busquemos de Dios. A una etapa donde queramos estar a solas con Dios. A una etapa donde queramos estar en intimidad con Dios. Y es en ese tiempo, es en esa intimidad, es en ese estar solas con Dios donde vamos a entender todo, donde Él nos va a revelar todo lo que hoy no entendemos. Porque no somos dos grupos de personas acá, yo veo en la Biblia. Un grupo que simplemente escucha las palabras del Señor y logra captar lo que Jesús le enseña, pero ahí como a media, pero nada más allá. Pero hay otro grupo, lo cual estaba a solas con Jesús. Y en ese tiempo de a solas, en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de estar aún más cerca de Jesús, es en ese tiempo donde Jesús le revelaba y le explicaba todo con mayor claridad. Es ahí. Es ahí donde conocemos el corazón de Dios. Es ahí donde Dios donde se revela el plan de Dios, donde captamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. A mí me gusta mucho la palabra. Quiero ya ir terminando estos minutos. Cuando había que darle de comer a una multitud. ¿Se recuerda usted? Había una multitud y aparece alguien con 5 panes y 2 peces. ¿Recuerda usted que viene el discípulo Andrés y dice, bueno, aquí hay un muchacho
que hay alguien que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Sabe lo interesante de esto? Es que había una multitud que estaba sobre la hierba, sobre el campo, que estaban de pie, ¿cierto?, esperando seguramente algo de Jesús. Luego Jesús le dice que se ordenaran, que se sentaran de 50 en grupos de 50 en 50. Pero lo interesante de esto es que cuando hay un diálogo, cuando Jesús dice, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, aquí estas personas despídelas, que se vayan, 3 días les restan de camino, tienen que comer algo, ¿cómo lo van a hacer? No tenemos, así que mejor que se vayan, no se van a morir de hambre, ¿cierto? Parafraseando un poco todo eso. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Ahí se forma un diálogo, ¿verdad? El tesorero dice, algunas lucas tenemos, no son muchos los denarios que están en la bolsa, así que con todo esto nos vamos a alcanzar, aunque compráramos, nos vamos a alcanzar para alimentar a todo esto. Y ahí hay un diálogo, ahí hay una conversación, y en medio de esa conversación hubo una persona, un joven, un muchacho, que lo dice la Biblia, que escuchó esa conversación, escuchó lo que se necesitaba, escuchó algo, un propósito que cumplir, escuchó algo. Pero ¿por qué logra escuchar esta conversación? Porque no estaba alejado del círculo íntimo de Jesús. Por eso que él, al escuchar esto, él dice, no, yo tengo la respuesta para la necesidad de la gente. Aquí están los 5 panes y los 2 peces. Pero ¿por qué logra ofrecer estos 5 panes y estos 2 peces? Que para mí representaban su vida, porque era el cocaví que él tenía para regresar a casa. Si a lo mejor estaba sin ese cocaví y regresaban a casa, tal vez también moría de hambre, de sed. Por eso para mí esos 5 panes y esos 2 peces representaban la vida de esta persona. Pero ¿por qué él dispone su vida delante de Jesús? ¿Por qué? Porque estaba en el lugar de intimidad, en el círculo cerrado. Estaba cerca de Jesús, aunque no era uno de los llamados discípulos, pero estaba cerca y logra escuchar la conversación, logra escuchar lo que Jesús quería, logra escuchar lo que Jesús estaba diciendo, y por eso que capta. ¿Por qué? Porque estaba en ese círculo íntimo, y ahí donde ofrece su vida, ahí donde dice, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Porque no salieron los discípulos a gritar, a decir, a ver, ¿quién tiene pan y quién tiene peces? No salieron los discípulos. No mandaron un WhatsApp grupal, ¿cierto? Al WhatsApp, grupo de seguidores de Jesús. ¿Hay alguien que tenga algo de comer, por favor, que lo traiga? No hubo un aviso. ¿Cómo se entera esta persona que se necesitaba algo para cumplir un propósito, que se necesitaba una vida para cumplir un propósito? Solo lo sabe porque escucha una conversación, porque escucha unas palabras de Jesús que se dan en un círculo íntimo, que se dan en estar cerca de Jesús. Ahí este muchacho dice, Jesús está pidiendo algo que yo tengo. Jesús está pidiendo cumplir un propósito que yo puedo hacer. Ahí se le revela y ahí dispone su vida. Porque es al estar cerca de Jesús, es donde se nos revela, valga la redundancia, lo que necesitamos que se nos revele para cumplir un propósito, para ver algo más de Dios, para disponer nuestras vidas. Es la intimidad con Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, como iglesia, yo quiero como iglesia que vayamos a esta otra etapa, a esa etapa de estar en la intimidad, de estar cerca de Jesús, de estar al lado de Jesús, de estar a solas con Jesús. Y ahí donde se nos va a revelar un propósito.
Ahí donde se nos va a revelar lo que no entendemos. Ahí donde vamos a entender con claridad las cosas del reino de Dios. Las cosas del reino de Dios. Yo quiero que seamos esa iglesia apasionada por buscarle, esa iglesia apasionada por querer tener intimidad con Él, esa iglesia que le busca, esa iglesia que ora, esa iglesia que está a través de su palabra buscándole. Esa iglesia que quiere tener esa intimidad a través de la oración, a través de la palabra, a través de la adoración. Esa iglesia que vive con pasión por Él, vive con ganas de buscarle, que no hay otra cosa más placentera que estar en la presencia de Él, que no hay otra cosa más genuina que estar en la presencia de Él, que no hay palabras más dulces para nuestro oído que su palabra, que la Escritura, que no hay cosa más grande que su presencia en medio de nuestras vidas. Porque es en esa etapa donde se nos revelará cosas mayores. Donde se nos revelará cosas mayores. Como a este muchacho que escucha lo que Jesús quería que se hiciera. Escucha lo que Jesús quería que se hiciera. Y dice, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Escuché lo que quería Jesús. ¿Y por qué escuché? Porque no estaba ya en la multitud, sino que estaba aquí en el círculo más cercano de Jesús, al lado de Jesús. Un muchacho. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esta hora? Que podamos pasar a esa etapa, que podamos pasar a esa instancia. Iglesia, mis hermanos queridos, que podamos pasar a esa etapa. Amén. Quiero orar a esta hora. Quiero orar en este día jueves y que esta palabra comience en tu corazón, comience a encenderse en tu corazón y en mi corazón. Que nuestros corazones comiencen a arder por la presencia del Señor. Que nuestros corazones comience a arder de pasión por Dios, de querer buscar a Dios, de querer estar a solas con Dios. Porque ahí, mi hermano, ahí vamos a escuchar la voz del Señor. Vamos a descubrir el propósito. Dios va a comenzar a hablar a nuestras vidas. Dios se va a comenzar a revelar a nuestro corazón con un propósito. Las cosas que no entendemos, Dios nos va a llevar a entenderla porque se va a revelar a nuestras vidas. Que podamos tener un tiempo dentro de nuestra agenda de vida, que sé que es muy copada, pero corremos tanto y hay cosas que no entendemos, no sabemos, perdóneme la expresión, no sabemos para dónde va la micro, no tenemos propósito, solo somos cristianos y listo. Pero Dios se quiere revelar a un nivel mayor. Dios se quiere revelar en un propósito, revelar en que podamos captar lo del reino de Dios. Y eso ocurre solo cuando estamos a solas con Él. El texto dice que enseñaba con ejemplos a la gente, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, le explicaba todo con claridad. Le revelaba todo con claridad. Le revelaba todo con claridad. Cuando estaban en intimidad con Él, a solas con Él. Vamos a esa etapa, mi hermano, mi hermana, como iglesia, sobre todo en esta época, en este tiempo, donde hay cosas que no entendemos,
Vamos a la intimidad con Él, vamos a la búsqueda de Él. Y vamos a ver cómo Dios se comienza a revelar, cómo Dios comienza a levantar un propósito en nuestras vidas, cómo Dios comienza a revelarse a nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Yo quiero orar a esta hora. Esto, mi hermano, no es un espíritu de oración ahora sobre tu vida, ni que venga fuego del cielo ahí en tu... Esta es una decisión de nosotros, de querer estar ahí en el lugar correcto. El muchacho, vuelvo a reiterar, que dio su vida para cumplir un propósito, que dio los 5 panes y los 2 peces, esta persona estaba en el lugar correcto y recibió la revelación, recibió el propósito. Estaba en el lugar correcto. Él decidió estar ahí. Él decidió estar ahí al lado de Jesús, en el círculo íntimo. Él decidió. No fue obligado, Él decidió. La búsqueda al Señor no debe ser una obligación, debe ser tu decisión. El querer estar a solas con Dios no debe ser una obligación, debe ser una decisión tuya. No te debes sentir obligado a hacerlo, sino que debes hacerlo simplemente porque sabes, como decisión, tú lo decides hacer porque sabes que en ese lugar, en ese círculo íntimo con Jesús, en ese tiempo a solas con Jesús, se te revelarán cosas grandes, cosas ocultas que no conoces, y ahí donde Dios se te revelará a tu vida, con un propósito, te va a clarificar las cosas que no se entienden, ahí, pero es tu decisión, es mi decisión. No es una obligación, es nuestra decisión. Y yo te animo a que decidas por ello. Y Dios se te va a revelar de una forma sorprendente a tu vida. Señor, quiero bendecir, Dios, la vida de todos los hermanos que están a esta hora, Dios, que están ahí, que están ya sea a través de la radio o a través, Señor, de las redes sociales. Señor amado, bendecimos la vida, Dios. Reconocemos, Dios, que si hay cosas que no entendemos, Dios, y vamos a buscar respuestas, Señor, muchas veces en cualquier cosa, menos en ti, Dios. Hay cosas, Dios mío, que están en nuestro corazón, que no entendemos. Señor, vidas que muchas veces están, Señor, sin un propósito, sin saber por qué soy cristiano. Pero hay cosas que solo se nos van a ir revelando, Dios, estando cerca de ti. Hay cosas que solo, Dios, en nuestras vidas se van a ir revelando estando cerca de ti. Llévanos, Señor, a ese momento. Llévanos en nuestro corazón a decidir el buscarte, Señor, porque no es una obligación, sino que es una decisión de nuestra parte el buscarte, Señor, el querer tener intimidad contigo, Señor, el querer estar cerca de ti. Es una decisión, Señor, cuando te buscamos, cuando escudriñamos la palabra, cuando meditamos en ella, cuando vamos a tiempos de búsqueda, Señor, de oración contigo. Señor, es ahí donde tú comienzas a revelarte en nuestra vida. Llévanos como iglesia, llévanos a esa etapa, Señor. No, Dios mío, al momento ya pasamos por la multitud, donde, Señor, hemos visto prodigios, milagros, donde escuchamos, Señor, de tus palabras, pero queremos ir, Señor, a la otra etapa, a esa etapa, Dios, donde uno se encuentra solas contigo, y ahí tú explicas todo con mayor claridad. Ahí tú revelas, Señor, todo con mayor claridad a nuestra vida. Queremos ir a esa etapa, Señor, como hijos tuyos, Dios. Queremos ir a esa etapa. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, bendice cada familia. Que como familia, Señor, comencemos a encender altares en nuestra casa. Que como familia comencemos a encender altares de búsqueda, Señor, de honra a tu presencia, Dios. De honra, de búsqueda a ti, Señor. Como familia comencemos, Dios, a tener, Señor, esos tiempos, Dios, en nuestra casa. Que desde ahí, Señor, desde ahí, Dios, encienda la llama. Desde ahí, desde la intimidad de nuestra casa, Dios. Bendice cada familia, cada hogar,
cada persona, cada casa, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.